La psicología del lenguaje y la comunicación es una rama de la psicología que se encarga de estudiar cómo personas adquieren, comprenden, producen y utilizan el lenguaje. En otras palabras, analiza los procesos mentales que ocurren cuando hablamos, leemos, escribimos o escuchamos. Ahora bien, cuando hablamos de comunicación, nos referimos al proceso mediante el cual intercambiamos algún tipo de información, idea, emoción o pensamiento con otras personas. La psicología del lenguaje y la comunicación estudia cómo ocurre este intercambio desde el punto de vista mental, emocional y social. Por ejemplo, analiza cómo los niños aprenden a hablar, cómo recordamos algunas palabras, porque a veces no encontramos las palabras adecuadas, o cómo el hecho de nuestro estado emocional o cómo nos sintamos en el momento nos afecta mucho en nuestra manera de utilizar el lenguaje o de expresarnos con otras personas. Bueno, yo voy a hablarles de las definiciones de los conceptos de esta unidad, que serían la comunicación, la lengua, el lenguaje, el habla y el discurso. La comunicación es un proceso de intercambio de información, ideas o sentimientos entre individuos a través de un código común. Este proceso puede darse de diversas formas, como puede ser el lenguaje verbal, no verbal, el escrito o el gestual. La lengua es un sistema complejo de símbolos y reglas gramaticales que permite la comunicación entre dos o más individuos. Es una capacidad cognitiva inherente al ser humano que puede manifestarse de forma oral, escrita o gestual. El lenguaje es la capacidad humana para comunicarse por medio de signos. Y el habla es el acto físico de producir sonidos para expresar ideas, pensamientos o sentimientos. En este proceso participan los órganos fonadores, como son la lengua, los labios, las cuerdas vocales y los pulmones. Y por último, el discurso, que es una exposición oral sobre un asunto pronunciado en público, que es premeditado y planeado antes de pronunciarse. Lenguaje. Características. Esta es innata, por lo que cada humano nace con la posibilidad de desarrollarla. Es abstracta, lo que hace que no se limite a una lengua en específico. Por ejemplo, nosotros podemos inventar palabras o comunicarnos con gestos. Lengua. Lo que hace esta es que es convencional, se aprende socialmente, es colectiva, por lo que pertenece a una sociedad y está estructurada, por lo que tiene reglas gramaticales y léxica. Por ejemplo, el español, el inglés o el náhuatl. El habla es cosa de cada persona, refleja un estilo, un tono y un acento. Es variable, por eso mismo es que depende de la persona, es efímera, ya que se da en actos. Por ejemplo, una persona cuenta un chiste o una explicación. La comunicación. Esta es dinámica, ya que es en el momento. Es bidireccional. Lo que esto se refiere es que requiere a dos personas a fuerza, ya que ocupa un emisor y un receptor. Se puede hacer de muchos modos. Puede ser oral, escrita, gestual o visual. Una característica también es que, por ejemplo, en una conversación o un correo electrónico, el discurso es contextual, ya que depende de la situación o la intención. Puede ser de tipo narrativo, descriptivo, argumentativo. Puede ser oral o escrito. Por ejemplo, un discurso político o un ensayo académico. Ahora vamos con las diferencias. Por ejemplo, entre el lenguaje y la lengua, es que el lenguaje es una capacidad universal, mientras que la lengua es un sistema específico. Por ejemplo, es que el lenguaje es general y universal y la lengua es particular y social. Ahora, la lengua y el habla. Mientras que la lengua es un código social, ya que es establecido, el habla es de uso individual. Eso es su principal diferencia. Una pertenece a todos, mientras que la otra es de cada persona. Ahora, el lenguaje y la comunicación. El lenguaje se refiere a la capacidad humana, mientras que la comunicación es un proceso. El lenguaje es una herramienta y la comunicación, pues ese es el proceso. Ahora, el lenguaje y la comunicación. La lengua es el código verbal. Por ende, la lengua solo es un medio dentro de esta misma comunicación.
Ahora va la comunicación y el habla. El habla es el acto individual dentro de este proceso. O sea que la comunicación es amplia y el habla es en un solo modo. Y ahora la comunicación y el discurso. El discurso es un mensaje organizado. Es por eso que la comunicación es la acción y el discurso es el resultado de esta comunicación. Hablaremos sobre la relación entre pensamiento y lenguaje, un tema que varios autores han estudiado desde distintas perspectivas. Cada uno aporta una visión que nos ayudará a entender cómo estas dos capacidades humanas influyen mutuamente. Ferdinand de Saussure propuso que el lenguaje es un sistema de signos donde la lengua es social y compartida, mientras que el habla es individual. Para él, el lenguaje estructura el pensamiento porque da forma a cómo entendemos y comunicamos la realidad. Jean Piaget, él veía el pensamiento como algo que se desarrolla primero y al lenguaje como una consecuencia, es decir, el niño piensa antes de hablar. Por eso consideraba que el lenguaje refleja el nivel cognitivo que se puede llegar a alcanzar. En este caso, Lev Vygotsky planteó lo contrario. El lenguaje impulsa el pensamiento. Primero aparece la interacción social, el lenguaje externo, y después se interioriza como lenguaje interno, siendo la base de las funciones cognitivas superiores. Para después, Noam Chomsky propuso que el lenguaje es innato. Todos los seres humanos nacemos con una gramática universal que nos permite adquirir cualquier lengua. Así, pensamiento y lenguaje comparten una estructura mental biológica. Y para finalizar tenemos a Jerome Brunner, que él destacó el papel del contexto social y cultural, introdujo la idea de los andamios, donde los adultos guían al niño en el aprendizaje. Para él, el lenguaje organiza la experiencia en forma de relaciones y es clave para el desarrollo del pensamiento. En conclusión, algunos autores consideran que el pensamiento surge primero y el lenguaje lo expresa, mientras que otros defienden que el lenguaje es la base que impulsa el pensamiento. Lo que queda claro es que ambos procesos están profundamente conectados y son fundamentales para comprender cómo nos comunicamos y cómo construimos nuestro conocimiento. Así como mis compañeros ya han abordado los diferentes objetivos y propósitos del lenguaje, es importante exponer 6 funciones del lenguaje dichas por el lingüista Roman Jakobson, en donde nos habla acerca de la importancia que tienen estas en nuestra día a día para la comunicación o interacción entre dos o más personas. La primera función es la emotiva o expresiva. Esta se centra en el emisor, siempre hablando en primera persona. Nos ayuda a transmitir emociones, deseos, inquietudes, actitudes, esto con ayuda de interjecciones o exclamaciones. La segunda función es la apelativa o conativa. Esta se centra en el receptor. Se basa a través de órdenes, de pedidos o de invitaciones a realizar ciertas acciones. Un ejemplo de ello: ¿me ayudas a realizar esta tarea? O baja el volumen. Esta se caracteriza por el uso del modo imperativo, vocativo o incluso a través de preguntas. Para el tercer punto tenemos a la función referencial informativa. Esta se centra totalmente en el mensaje, en su contexto, en su total contenido, para ayudar a comunicar los hechos de una manera clara y objetiva. Es decir, San Luis alcanzó los 22 grados el día de hoy, siempre usando oraciones en indicativo y en tercera persona. Tenemos a la función poética o estética. Esta se centra en la forma del mensaje y de un estilo lingüístico. Lo podemos encontrar regularmente en textos literarios, en poemas o en refranes, siempre con figuras retóricas y con un estilo muy peculiar en la belleza del lenguaje. Para la función metalingüística podemos encontrar en cómo se emplea la lengua, el idioma, para poder hablar de ella misma. Es para poder aclarar ciertos aspectos del código que se emplea. Es la manera en la que hemos aprendido el dialecto a través de verbos, sustantivos, adjetivos, etc. Por último punto tenemos a la función fática. Esta función se encarga del canal de comunicación. Su finalidad es abrir, mantener y cerrar la interacción. Lo podemos encontrar en los saludos, en las despedidas, en la comprobación de recepción del mensaje. Es decir, hola, ¿cómo estás? Hola, adiós, hasta luego, etc. Lenguaje humano, animal y de máquinas. El lenguaje humano es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, los cuales son orales, escritos o gestuales. Sus características es que es universal, es la base de la comunicación, es la clave en las relaciones interpersonales, se vale de diferentes lenguas, intercambio de información entre receptor y emisor,
utiliza símbolos, sonidos o señas, puede ser verbal o no verbal y es estudiado por la lingüística. En el lenguaje animal existen diferentes tipos de comunicación entre animales según el tipo de señal que se transmiten. Estas pueden ser visuales, químicas, que pueden ser hormonales, táctiles, auditivas o incluso eléctricas. En el lenguaje de máquinas, es el nivel más bajo del lenguaje de programación que corresponde directamente a las instrucciones ejecutadas por el hardware de alguna computadora. Consiste en una serie de números binarios que representan instrucciones o datos específicos.